Hola, muy buenos días, bendiciones. Gracias por estar ahí. Bienvenido, bienvenida a este tiempo de reflexión bíblica, un tiempo que apartamos para juntos ir de la mano a la palabra del Señor y ver qué es lo que nos tiene, qué riquezas nos tiene Él en su palabra. Hoy día vamos a compartir este texto que está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, de versos 21 al 28. En la Reina Valera voy a dar lectura, dice así: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Este pasaje también es un pasaje conocido y seguramente ya en ocasiones anteriores lo hemos visto, lo conocemos y hemos a lo mejor meditado en él, ¿no? Pero hoy el Señor me pone en el corazón analizarlo un poco más profundamente, ¿no? Para ver qué encontramos, qué riquezas encontramos. Y yo creería que hay por lo menos 9 temas que deberíamos abordar, 9 detalles que habría que desentrañar aquí para encontrarle mayor riqueza a todo este pasaje, inclusive un sentido, una enseñanza positiva y valiosa. En primer lugar, nosotros vemos que el Señor entra en la región de Tiro y de Sidón, en el extranjero, que yo recuerde por única vez, porque no recuerdo que la Escritura haya mencionado que el Señor haya estado, por ejemplo, en Siria, o en Egipto o en algún otro lado, durante su ministerio. Así que lo vemos fuera del contexto de Israel. Ya no estaba en su tierra, en su nación, ni entre su gente, los judíos, los de la tribu de Israel. No recuerdo yo en otro pasaje, ¿no? Entonces, Tiro y Sidón eran parte de lo que hoy se conoce como Líbano. Era Fenicia, que incluso formaba una sola gran nación con Siria, ¿no? Era Siria y Fenicia una sola gran nación extranjera en el norte de Israel, pasados los límites de la frontera. Así que lo encontramos al Señor por única vez en un contexto totalmente diferente. Estaba en el extranjero. Él era extranjero allí junto con sus discípulos que lo seguían. Segundo lugar, el segundo punto que me gustaría reflexionar es: ¿para qué habrá hecho eso el Señor? ¿Para qué se habrá ido al exterior? ¿Será que se fue de vacaciones, de turismo, de paseo para conocer esa tierra? Pero recordemos que nada hubo durante el ministerio del Señor que Él hiciese por ocio. Él nunca estuvo ocioso, ¿no? Todo su ministerio tuvo un propósito. En cada paso que él dio, en cada cosa que él hizo, había un propósito. Así que podemos colegir que él no estaba de vacaciones, ni de ocio, ni de paseo, ni de turismo. Algo él fue a buscar a Tiro y a Sidón. Pero qué hermoso que la Escritura no narra ningún otro hecho que haya ocurrido durante, no sé si días o ese tiempo que estuvo el Señor allí en esa región de Tiro y de Sidón, de Fenicia. Pero registra un solo hecho, y fue este pasaje que acabamos de ver.
Él fue con el propósito de tener un encuentro con alguien. Y esto es maravilloso, porque ¿qué tenía esta mujer? Que hizo que el Señor, que sabe todas las cosas, se dignara en hacer semejante esfuerzo de caminar, porque en ese entonces no había pues medio de locomoción, ¿verdad? Y caminando ir a una tierra extraña. Y no sé si habrá hecho otras cosas, pero la escritura lo hubiera dicho, hubiera mencionado que sanó a mucha gente, que mucha gente se arrepintió o alguna cosa. Pero curiosa y extrañamente la escritura no narra nada, sino solo este pasaje, este encuentro que tuvo con esta mujer. Esta mujer, según lo que Marcos añade en el capítulo 7, porque es el único otra versión del Evangelio que narra este encuentro, dice que era griega. O sea, cuando dice griega es que probablemente sus ancestros, o sea, su genética era de Grecia. Ella descendía de griegos, o sea, era extranjera. Pero dice también que era sirofenicia de nación, es decir, que tenía seguramente una nacionalidad producto que había vivido toda su vida allí. A lo mejor nació en Sirofenicia, o sea, en esa región, pero sus ancestros o sus padres eran griegos. Entonces ella era griega también considerada. Bueno, es un detalle interesante que vale la pena considerar. Entonces, y cuando esta mujer se entera que estaba Jesús allí, empieza a seguirlo. Y lo seguía detrás de los discípulos, pero como no podía estar tan cerca, entonces desde allá atrás, le gritaba al maestro, ¿no? Y le decía, daba voces, y le decía, y le suplicaba ayuda. Durante un buen rato estuvo ahí, le decía, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Esto es lo que le gritaba, que tuviera misericordia. Y era uno de los rasgos que él tenía en su carácter. Él era misericordioso y compasivo. Y yo me imagino cómo se habrá sentido el Señor, pero algo extraño ocurre aquí, porque a pesar de que ella le gritaba y le gritaba, dice la Escritura que no le respondió palabra. Seguramente ni siquiera se volvió a verla. Pareciera que el Señor se hizo el loco, como decimos comúnmente, no le prestó atención y no escuchaba su grito. Dudo que no lo hubiera escuchado, porque si ella gritaba y molestaba a los discípulos, tiene que haber escuchado el Señor. Pero qué extraño que la Biblia diga aquí, no le respondió palabra, a menos que nosotros terminemos entendiendo por qué lo hizo, cuál era el, el porqué de que él no le respondió palabra. Y seguramente estuvo así durante algunos minutos, no lo sabemos qué tiempo, pero ya llegó un momento en que los discípulos se acercaron y le pidieron al maestro que la despachara. Maestro, ya envíala, mándala, despáchala, cállala, que no moleste más, porque realmente a ellos les era molesto. Pero yo me pregunto, ¿por qué no se vieron ellos como discípulos movidos a misericordia? ¿Por qué no fueron compasivos con ella? ¿Por qué razón no le dijeron, maestro, maestro, esta mujer está que te llama, préstale atención, tal vez estás distraído y no la has escuchado? Es raro, pero pareciera que no la hubieses escuchado. Pero no, porque en ellos aún no había sido formado el carácter de su maestro. Ellos estaban en proceso de construcción y no se vieron movidos por la compasión. Yo me imagino que el maestro tenía que haberse hecho, pero un puño aquí adentro de su corazón,
cuando no le respondía palabra ni la miraba a ver, porque su corazón era compasivo, lleno de misericordia, y él tenía que haberse aguantado y resistido porque había una razón, había un fin, una finalidad, un propósito para hacer lo que él estaba haciendo. Y lo vamos a ver más adelante. En quinto lugar, finalmente, el Señor se detiene y responde, habla palabra y le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¡Wow! Entonces aquí hay una serie de preguntas. En primer lugar, entonces, ¿qué hacía allí? Si él había sido enviado a las ovejas de Israel, ¿por qué estaba en otra tierra, en otra nación, con gente gentil, es decir, no del pueblo de Israel? Entonces, ¿para qué fue allá? ¿No? Lo otro es, ¿cómo habrá sentido en su corazón esta mujer las palabras del Señor Jesús? ¿Qué hubieras tú sentido, hermano o hermana, cuando Jesús te dijera que Él no estaba para ti, sino para otros? Es decir, como que le dijo a la mujer, oye, yo no estoy para ti. Yo no he venido por ti. Qué extraño que el Señor le había dicho eso, cuando estamos sintiendo como que Él fue para tener un encuentro con ella. ¿Por qué le dijo, yo no he sido enviado a las ovejas perdidas, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Ahora la pregunta es, ¿habrá mentido el Señor? Jamás. Pero Él dijo una verdad. Él fue enviado en primera instancia para el pueblo de Israel. Sin embargo, él ya estaba haciendo obras que indicaban que luego él también abriría el compás para todas las naciones, para los gentiles, porque él no fue allá de por gusto, él no fue de casualidad, él no estaba de paseo ni de turismo, pero le dijo una verdad. La probaba a esta mujer a ver qué decía y le dio una primera palabra que pareciera que la discriminó, como decimos vulgarmente, la barajó. Le dijo, no es para ti que yo he venido. Y veamos qué respondió la mujer. Ella no se inmutó, él ya pudo haber agarrado e irse por la sombrita. Y si está bien, no soy para él, ya me despreció, me voy de aquí. Pero ella no, porque tenía un corazón completamente humillado. ¿Por qué digo esto? Porque el siguiente versículo dice, entonces ella se postró. Ella se puso de rodillas delante del Señor, se humilló ante él y le clamó porque le dijo, socórreme. Y el Señor en ese momento con toda certeza se vio conmovido hasta en lo profundo de su ser, porque la palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y Él es ese Dios que dijo aquello. Él es parte de ese Dios, uno y trino, que dijo, clama a mí y yo te responderé. Y ella clamó y dijo, socórreme. Dice, el Señor es mi socorro, mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces era imposible que el Señor ya se escapara. Sin embargo, aún el Señor le contesta una segunda palabra que pareciera esquiva y le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¡Wow! Si la primera no fue suficiente, yo creo que la segunda palabra que dijo el Señor era como para que esta mujer se fuera ya herida profundamente en su corazón por no haber sido tomada en cuenta y por haber sido despreciada, porque son palabras que le están diciendo, ¿no? Que ella es una perrita, que ella es menor que los hijos de Israel, que ella es como un animalito, que no está bien que se tome el pan que es para los hijos y se lo desperdicie entre los perros. ¡Wow! Esto es lo que pudo haber sentido la mujer. Sin embargo, en octavo lugar, veamos qué responde ella. Ella dice, sí, Señor.
Ella no le dice, no, ¿cómo me vas a decir esto? No, ella dice, sí, Señor, es cierto lo que tú dices, pero aquí está algo que lo conmueve definitivamente el Señor y le da una señal de que ella estaba lista. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Qué hermosa palabra! Porque miren, implica varias cosas. Sabiduría. Le contestó con una gran sabiduría. Es cierto que los perritos generalmente, como saben que no tienen derecho a sentarse a la mesa, a treparse en ella y a comer lo que está allí, ellos están humildemente esperando las sobras, pequeñas cositas que puedan caer por el descuido de los que están sentados en la mesa, y eso se come. Es como que si la mujer quiso decir, yo no te estoy pidiendo, fíjate maestro, que me des el pan de los hijos. Te estoy diciendo que me des de las sobras, algo pequeñito, y con eso yo me contento, porque sé que no tengo derecho, sé que no soy digna de pedirte lo que te pido. Entonces ahí fue el colmo de la humillación, pero también como que le quiso decir, date cuenta que no estoy dispuesta a irme de aquí sin que tú me hagas el milagro. Es decir, no voy a aceptar un no por respuesta. Ah, eso fue lo que estaba esperando el Señor, que todo el tiempo lo que había estado queriendo hacer era simplemente hacer que su fe ebulla. Porque a veces tenemos una fe pequeña, de repente crece un poquito, de repente se queda por ahí estancada, pero el Señor la pone a prueba para que esa fe diga no y siga creciendo y que muestre un anhelo ferviente. Fervor, que significa hervor, que hierva. Eso es lo que el Señor quiere de nuestra fe. Que hierva, que tú realmente le demuestres que quieres algo. Pero si hay algo también que es importante señalar aquí de todo lo que hemos estado viendo, es que ella tenía una motivación legítima. No era por vanidad, no era para capricho suyo, no era para a sus apetencias, sus apetitos carnales. Ella estaba pidiendo por su hija, que estaba atormentada por espíritus malignos. Ella se vio motivada por hacerle el bien al prójimo. Esa motivación es imposible que el Señor la ignore y le da legitimidad total y absoluta a una petición. Solo faltaba que bulliera la fe y que dijera, sí, Señor, voy a pelearla hasta el final, pero no me voy a ir de aquí con las manos vacías. Ahí entonces el Señor no esperó más y le dijo, oh mujer, grande es tu fe. ¿Por qué le dijo grande es tu fe? Porque la había probado y la había encontrado de veras grande porque pudo superar el orgullo, ¿no? El autoestima herida, el sentimiento de inferioridad o cualquier complejo, lo superó. La fe fue más allá que ella misma porque quería algo bueno para su hija, para otra persona. Así que el Señor le dijo, hágase contigo como quieres. Esa fue la orden con la autoridad del Altísimo para que en ese instante, en el lugar donde estuviese su hija, el demonio saliera de ella. Y esto es algo maravilloso porque en efecto se hizo conforme a lo que el Señor ordenó. Qué maravilloso ejemplo que encontramos aquí de fe. El Señor quiere que tú y yo comprendamos cómo funciona la fe. Tiene que tener motivaciones legítimas. Tiene que ser conforme a la voluntad de Dios, o acaso no es la voluntad de Dios que sean liberados de demonios y Él no acaso liberaba de demonios a la gente, que la gente sea sanada, acaso Él no sanaba a los enfermos, que la gente fuese salva, acaso Él no predicaba la salvación. Cuando tú pides conforme a la voluntad de Él, esto se va a hacer porque se va a hacer.
pero no puede hacerse mientras no haya la fe suficiente, y el Señor creyó que esta mujer tenía la fe, pero todavía no ebullía. Por eso es que se hizo el que no la escuchaba y luego pues se la esperó hasta que la mujer se acercó, se arrodilló ante él, se humilló y él dijo que no había venido para los extranjeros, sino para la casa de Israel. Después dijo que no era bueno. En fin, todo lo que hizo el Señor era para motivar, para hincar que esa fe bulliera. Cuando llegó al punto de ebullición, el Señor hizo el milagro. Eso es lo que quiere el Señor, que pase contigo y conmigo. Gracias, Padre. Gracias por habernos enseñado semejante maravillosa revelación al meditar, al reflexionar en tu palabra. Gracias porque ella aporta todos los elementos necesarios para que con la guianza de tu Santo Espíritu podamos develar esos misterios y toda esa riqueza impresionante de tu gracia que está contenida en tu palabra. Gracias, Padre, porque lo has hecho ahora, esta mañana, con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos muestras cómo quieres que la fe sea en nosotros y cómo ebulla en cada uno. Y gracias porque nos enseñas que siempre podemos contar contigo cuando nuestras motivaciones son legítimas y cuando nuestra fe llega a la ebullición. Gracias por probar esa fe. Muchas veces pareciera, Señor, nos pareciera que tú no escuchas, pero no es que no escuchas, sino que tú nos pruebas hasta que esa fe ebulla. Bendito tu nombre. Señor, gracias por esto y gracias por quedarte el resto del día con nosotros y por manifestarte a través nuestro, que seamos nosotros un fiel reflejo de Cristo en nuestras vidas, para que otros puedan ser inspirados y transformados por el poder del Evangelio. Señor amado, gracias por cuidarnos de todo mal y a nuestras familias, y que siempre tu voluntad sea hecha en cada uno de nosotros. Por Cristo te lo pedimos y en Él te agradecemos. Amén, amén y amén. Gracias por haber sido de grata compañía para este tu servidor. Y no te olvides jamás que el Señor te ama y este siervo también. Shalom, un excelente día. Que Dios te bendiga.